Profundizamos ahora mismo algunos aspectos de este anuncio que se ha generado en el curso de esta jornada de jueves en Alianza País. Dialogamos con la asambleísta nacional Alexandra Ocles. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Gracias a usted, Fabricio. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, estos son los temas que ya se sabía, son los temas sobre los cuales hay consenso al interior de la bancada. Sí, en realidad son 18 puntos los que se ha planteado para la enmienda constitucional. Sin embargo, lo que se ha visto en el reportaje son los que están con consenso de la bancada, y hay otros temas en los que tenemos que seguir discutiendo, que creemos que hay algunos elementos que deben ser además analizados con el compañero presidente. El punto de partida sigue siendo, como en un inicio, la modificación a 2 artículos vinculados a la reelección de las dignidades de elección popular. Sí, claro que sí, ese es un aspecto que todos los ciudadanos y ciudadanas saben que venimos discutiendo desde hace algunos meses atrás. Para nosotros como Movimiento País, creo que el reto fundamental, más allá de la figura de nuestro presidente Rafael Correa, que sin duda es el líder de este proceso, está la necesidad de consolidar un proyecto político, y para eso creemos que la reelección, en este caso, nos abre la puerta, siendo además un tema absolutamente legítimo, nos abre la puerta para que tanto desde los gobiernos autónomos como también desde el gobierno nacional podamos consolidar ese proyecto político. En el tema de la reelección, ¿hubo consenso o se produjo alguna discusión interna? ¿Por qué planteo esta inquietud? Porque en algún momento, cuando ya se comenzó a hablar del tema de la posibilidad de una enmienda constitucional que viabilice la reelección, había voces al interior del gobierno y del propio Movimiento Alianza País que planteaban, bueno, debatamos el tema de la reelección, levantemos el actual candado, pero vamos tal vez a una elección consecutiva, a una elección no consecutiva, a una elección pasando un periodo, a una elección por una vez adicional. ¿Eso también se discutió? Creo que eso siempre van a ser elementos que van a estar puestos sobre el tapete, sobre todo quienes venimos del proceso constituyente. Creo que colocamos además de esos propios elementos para el análisis. Sin embargo, dentro de las discusiones lo que se ha planteado es que sea la reelección, tal como se propuso en el texto, o se vio en el texto dentro del reportaje, para que sea el pueblo ecuatoriano quien decida si una determinada autoridad tiene que seguir o no en el poder. Yo creo que no se puede minimizar ni tampoco se puede menospreciar la capacidad que tiene el pueblo ecuatoriano, que hoy cada vez es mucho más crítico y que ha sabido tomar decisiones acertadas y a veces erradas también. Lo hemos visto en el proceso electoral de febrero de 2014. Pero volvemos a la discusión de antes. ¿Por qué en la constituyente se manejó un discurso y por qué hoy se maneja otro discurso respecto de la reelección? Creo que son momentos específicos, es decir, cuando estuvimos en el proceso constituyente veníamos de un escenario de país que tenía una serie de dificultades estructurales. Precisamente fue en la constituyente donde de alguna manera, para cuidarnos de aquellos problemas y de aquellas prácticas de cultura política que habíamos visto, pusimos una serie de candados, y por eso mucha gente criticaba y decía que esta es una constitución absolutamente reglamentaria casi, porque efectivamente planteábamos casi a detalle una serie de candados constitucionales que prohibían unas ciertas acciones en este pacto de convivencia del país. Pero creo que pasado el tiempo nos encontramos en un escenario en el que creemos que esa es una herramienta legítima nuevamente, que permite consolidar un proyecto político, no a una persona, un proyecto político. Además, el presidente ha dicho en varias ocasiones, es posible que yo no vaya a una nueva elección en el 2017. Ayer, en la inauguración de las escuelas de formación política de Movimiento País, planteaba precisamente esa condición. Yo tengo que ser la última opción, decía él, para plantear este proceso de reelección. Sin embargo, esa es una posibilidad, pero creo que también podemos discutir en el marco de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay alguien que seguramente se seguirá beneficiando, que digo, es por ejemplo el alcalde de Guayaquil. No es un tema exclusivo para Movimiento País, es un tema que está abierto para todas las autoridades de elección popular. El otro tema que se ha planteado, la reducción de la edad del candidato a la presidencia al momento de la inscripción. En la nota precedente se hablaba de 30 años.
cuando el presidente había anunciado 32, es decir, reducir de 35 ahora a 30 años. ¿En eso hubo consenso? No hubo consenso, creemos que hay una discusión, ahí se han planteado dos propuestas, ¿no? En la una propuesta se ha dicho que sea mayor de edad, es decir, mayor de los 18 años, y eso no significa que uno tenga que elegir a alguien que tiene 18, 19 o 20 años, porque están en juego muchas cosas. Sin embargo, esa es una posibilidad. ¿Cuál es el promedio en la región? En el promedio de edad en la región son 30 años, en algunos países 29, considerando ¿Del los candidato términos, presidencial? Sí. ¿O del presidente en funciones? Hay promedios de edad para las distintas dignidades, pero en este caso, como decía, una primera propuesta fue decir que sea alguien mayor de edad, y en algunos otros casos hubieron compañeros que plantearon una edad mínima como de 30 años. ¿Usted qué planteó? En lo personal, yo no tocaría el tema de la edad, sin embargo, me allano un poco a lo que diga la mayoría. Me da la impresión que no está tan de acuerdo con la reducción de la edad. La verdad, no, o sea, en lo personal no. Porque alguien podría pensar, si me permite interrumpirle, una persona de 30 años puede tener mucha capacidad y puede tener una gran formación profesional, intelectual, pero tal vez no tiene toda la experiencia para dirigir un país. Así es, y es lo mismo podemos plantear del otro lado, es decir, hemos tenido personas o autoridades en nuestro país que han tenido una excelente formación académica, ¿no es cierto? Recordemos el caso de Yamil Maguad. Pero destrozaron el país. Era un graduado de Harvard y sin embargo destrozaron el país. Entonces creo que las cosas hay que sopesarlas de lado y lado. A veces hay casos y casos. Hay casos y casos, pesa mucho la experiencia, pesa mucho también la capacidad de liderazgo que se tenga para estos procesos. Yo, en lo personal, lo he dicho en algunas ocasiones, esa fue una discusión importante en Montecristi y yo me mantengo con los 35, creo que esa es la edad adecuada. Sin embargo, siendo orgánica y disciplinada, me allano a lo que diga la mayoría del bloque. Los otros temas sobre los cuales hubo consenso aparentemente son menos complejos, o tal vez el más complejo tiene que ver con el tema de los GATS y la eliminación de alguna competencia que tiene que ver con educación y salud. ¿Eso también se incluyó? Eso era parte de la propuesta. Lo que hemos dicho es que efectivamente se excluya la parte de educación y salud. Para que lo maneje el gobierno central. Para que lo maneje el gobierno central, como ya de alguna manera lo ha venido haciendo, y se quede con la necesidad de igual planificar, controlar, impulsar todo lo que tiene que ver con temas del manejo del espacio público para el tema cultural, deportivo, esas cosas que también son competencias de los gobiernos autónomos. ¿Y ahí qué, por ejemplo, va a pasar con, le menciono el caso que tal vez más cercano a quienes vivimos en Quito, lo que pasa en la capital, en donde la municipalidad regenta, por ejemplo, establecimientos educativos? Bueno, pasan a ser parte del sistema fiscal, ¿no es pasan a ser parte del Ejecutivo. Del Ejecutivo, y serán colegios fiscales. Sin duda, no por eso van a perder la calidad educativa. Muchos reconocemos lo que ha significado la educación municipal. Si acaso una de las grandes peleas de los padres de familia es precisamente por ingresar a sus hijos en este sistema, pero creo que efectivamente el gobierno en estos años ha recuperado la capacidad en torno a inversión en educación, y creo que ese es un aspecto que netamente le compete al gobierno central. Ahora sí, las otras reformas como que son menos complejas, tienen que ver con garantizar el pago de jubilaciones a los militares en servicio pasivo, tienen que ver con la modificación de esta palabra provisional, que viene a ser algo como temporal, de previsional, que es algo que tiene que ver con previsión, que no es lo mismo. Suenan parecido, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Así es, son temas, yo diría en algunos casos, reformas de forma, ¿no?, que permiten aclarar quizás con mucha más fuerza los planteamientos de cada uno de los articulados, y hay otros temas que efectivamente hacen parte de este paquete, pero que en los que no encontramos todavía un consenso adecuado y que creemos hay que hacer una discusión mucho más profunda, incluso con el mismo compañero presidente. ¿Cuándo definen el paquete ya final, definitivo? Esperamos tener ya este primer paquete en el transcurso de la próxima semana. ¿Y la próxima semana entregarían a la presidencia de la Asamblea? Espero que sí, yo diría que sí. No más allá de la próxima semana.
Creería que no. Si logramos resolver ya estos temas que digo que son como nudos críticos en este primer paquete de reformas, estaríamos listos para poder entregar en esta próxima semana, si no, digo, máximo en 15 días, no tardaría más. Asambleísta, gracias por su tiempo. A ustedes por la invitación. Alexandra Ocles, asambleísta nacional por Alianza País, y una explicación en torno a este primer momento en el cual se han definido algunas de las enmiendas constitucionales que la bancada oficialista presentará a consideración de la Asamblea Nacional y que luego serán evidentemente calificadas por la Corte Constitucional. Una pausa.